Buenas noches, profesor. Oye, ¿ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas bien? Sí, profe. A ver si me pongo los audífonos. ¿Ahí se escucha mejor o sigue igual? Pues igual, profe. Ok, bueno. Ahí me los voy a quitar entonces. Ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿vale? Sí, sí se ve. Bueno, a ver en qué nos quedamos. Ah, estábamos viendo la animación. Ya me acordé. Entonces vamos a empezar, ¿vale? Ya. Vale. Voy a compartirlo aquí, la animación esa que estábamos viendo. Aquí la voy a poner. No, es que ahorita quedó como video, porque ahorita como que no quiere abrir el flash, que fue en lo que se trabajó. Entonces, bueno, le voy a poner pausa, ¿vale? Eso, aquí quedó en forma de video, pero bueno, nada más la voy a tener que estar recorriendo, ¿vale? Entonces, ayer, ¿te acuerdas que ayer estábamos comentando que esto lo íbamos a ver así con el propósito de que más o menos tuvieras un poquito más claro el tema de los tres tipos de potencias, ¿recuerdas? Sí, profe. Profe. Sí. Bueno, y ayer habíamos comentado que con esta animación la idea era que más o menos pudieras identificar potencia real y potencia reactiva, y eso está normalmente en función del tipo de carga que tienes. Entonces aquí está un circuito donde tienes aplicado un voltaje, hay una corriente que circula a través de la impedancia Z, y bueno, pues el tipo de potencia que tengas presente en el circuito, o los tipos de potencias que tengas presentes en el circuito dependerán de la naturaleza de la impedancia. Para este primer caso, digamos, estamos en la parte resistiva, en la parte donde la impedancia es puramente resistiva.
Con lo cual, si recuerdas de temas de circuitos eléctricos o de electricidad y magnetismo o alguna otra materia previa a esta, cuando tienes una carga puramente resistiva, el ángulo de fase que hay entre el voltaje y la corriente, que en esta figura el voltaje corresponde a la senoidal en color azul, no, el voltaje a la senoidal en color como rojo, naranja como rojo, y la corriente a la que está en color azul. Entonces, para cuando tienes una carga puramente resistiva, el ángulo de desfasamiento entre el voltaje y la corriente es cero grados. Aquí dice phi, parece que aquí está indicado como phi, el ángulo es de 0 grados. Entonces están en fase el voltaje y la corriente, ¿vale? Y bueno, pues esa es una primera condición. En esta condición, digamos de la forma más general, la potencia es el producto del voltaje y la corriente. Y si hicieras aquí el producto de el valor, ¿no? El valor instantáneo del voltaje y la corriente en cada punto de la senoidal, lo que tendrías es la potencia en el circuito, ¿vale? Que en este caso, para esta condición, está ahorita marcada en color verde. Y ayer al final de la clase recuerdo que dijimos que, por ejemplo, si hicieras esos productos, por ejemplo, en esta primera mitad del ciclo, tanto el voltaje como la corriente son positivos. Son positivos porque están por encima del eje horizontal, del eje del tiempo. Entonces, si haces los productos, pues van a dar más por más. Quiere decir que en todo de hecho es el cuarto de ciclo, en este primer cuarto de ciclo, como van a ser productos más por más, va a dar positivo. Entonces, en todo este cuarto de ciclo, la potencia, en este caso pura potencia real, es positiva, está por encima del eje. Hasta ahí no sé si eso queda claro, porque ayer creo que cuando lo comentamos ya se estaba acabando el tiempo de la clase. Eso no sé si más o menos lo queda claro para todos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora, en el siguiente cuarto de ciclo, cuando van bajando por debajo del eje horizontal tanto el voltaje y la corriente, igual vas a hacer los productos de voltaje por corriente, y como ambos son negativos aquí en esta segunda mitad en este segundo cuarto de ciclo, ¿vale? Entonces va a ser menos por menos y te va a dar más. ¿Por qué menos por menos? Porque la potencia es el producto del voltaje y la corriente, así en forma general. Entonces menos por menos va a dar más, con lo cual la potencia va a estar otra vez sobre el eje horizontal. Va a ser positivo, y si vas haciendo esos productos, aquí son valores pequeños de voltaje y corriente, por eso, por ejemplo, aquí la potencia es valor pequeño y va a ir incrementándose. Y si te fijas, tiene un comportamiento también que es senoidal, es una forma de onda senoidal. Lo único es que está todo el tiempo encima del eje, ¿vale? Porque aquí en este segundo cuarto pues son negativos, y en el otro, en el tercer cuarto de ciclo, igual siguen siendo negativos, pero van decreciendo. Por eso aquí la forma de onda de la potencia va decreciendo, y con eso llegamos al último cuarto de ciclo, que es donde aquí otra vez es lo mismo. Aquí tanto el voltaje como la corriente son positivos, y entonces harás más por más, y como van creciendo, pues va creciendo. Y con esto ya llegamos al ciclo completo, y aquí, bueno, se vuelve a repetir. Entonces, no sé si esa condición queda clara para todos. Sí. Sí, puedes confirmar. Sí, profe. Vale. Le voy a ir tomando capturas de pantalla a esto, y lo voy a ir pegando aquí. Acuérdate que tú tienes que ir tomando tus notas. Cuando se acabe la clase y cuando tengas un espacio, pues lo ideal es que complementes los apuntes y entregues al final un apunte adecuado, ¿vale? Para que tengas buenos puntos cuando me ponga a calificar. Que probablemente este fin de semana ya empiece a calificar para que no se me vayan juntando. Vale, ahora el que sigue. Le voy a dar aquí play, porque ya en el siguiente lo que va a pasar es que va a empezar a haber un desfasamiento entre el voltaje y la corriente.
Con lo cual, eso va a representar que ahora ya tienes un tipo de carga que no es puramente resistiva, sino que puede ser inductiva o capacitiva, en función de, obviamente, del ángulo, del desfasamiento que ahora sí va a haber entre el voltaje y la corriente, ¿vale? Y de que si la corriente atrasa el voltaje o lo adelanta, ¿vale? Si atrasa el voltaje, pues en general será carga inductiva, y si lo adelanta, pues será una carga capacitiva. Entonces le voy a dar aquí clic. Digo, como está en video, bueno, pues no tengo todo el control. Aquí la idea era que yo le fuera picando a los botones de ángulo, pero bueno, ahorita quedó en video. Entonces le voy a dar clic ahí para que avance un poquito. Ahí, por ejemplo, ya avanzó un poquito. Si te fijas aquí en la impedancia, el color de la impedancia ya cambió a azul. Ya estamos aquí en la parte azul. Y ya estamos ya con cierto ángulo, ¿vale? Con cierto ángulo. Ya empezó aquí, dijimos, el voltaje está aquí, entonces la corriente está trazando al voltaje. Primero aparece el voltaje y luego la corriente. Entonces aquí la corriente ya se desfasó, se está atrasando, es un ángulo de desfasamiento en atraso, ¿vale? Y entonces, fíjate qué es lo que pasa. No sé si lo aprecias, pero la potencia real sigue estando encima del eje, ¿vale? Sigue estando encima del eje. Pero lo que vas a ir viendo es que esta se va a ir haciendo poco a poco más pequeña, se va a ir reduciendo, ¿vale? Y la que va a ir apareciendo es la que está en color negro, que es la potencia reactiva, ¿vale? Ese, digamos, sería el comportamiento. Cuando ya tú empiezas a tener una carga que no solamente es resistiva, sino que ya tiene una componente inductiva, entonces es en ese momento cuando ya aparece la potencia reactiva, que te digo ahorita está indicada en color negro, ¿vale? Con la curva en color negro. Y al mismo tiempo de que aparece, vas a ver que curva que está en color negro va a empezar a hacerse más grande, más grande, más grande. Y la curva en color verde, que es la potencia real, se va a ir haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Con lo cual, dependiendo del ángulo de desfasamiento que tenga, lo vas a ir viendo aquí. Conforme el ángulo de desfasamiento entre el voltaje y la corriente se va haciendo más grande, la potencia real se va a ir haciendo más pequeña y la potencia reactiva se va a ir haciendo cada vez más grande, ¿vale? Eso se ve aquí. Le voy a dar play. Digo, ahorita no tengo el control con los botones. Le voy a dar play y ve que va pasando más o menos eso. Ahí, por ejemplo, ahí va avanzando el ángulo, ¿vale? Ya aquí ya tienes un ángulo importante. A lo mejor estamos aquí como en 30 grados, ¿vale? Ahí ya es claro que la potencia real pues ya se hizo más pequeña y la potencia reactiva creció. Viendo este comportamiento, si te das cuenta, un tema importante que ya dije 2 o 3 veces, la potencia real, que es la curva que está en color verde, siempre está encima del eje horizontal, siempre es positiva. Por eso es que cuando hablamos de potencia, por eso hablamos de potencia real, siempre tiene valor positivo, ¿vale? Y aquí está la justificación, aquí en forma de gráfica, pues siempre está por encima del eje horizontal, ¿vale? No va a ser, en ningún caso va a llegar a ser negativa. La potencia que se mide en watts siempre tiene un signo positivo, ¿vale? Ahorita viéndolo así, ya cuando a lo mejor alguien habla en términos de pérdidas, bueno, pues son pérdidas, pero pues es una interpretación. Cuando dicen es que las pérdidas tuvieron un valor de tanto y ya eso pues te resta, bueno, pero sigue, a final de cuentas sigue siendo la potencia está por encima del eje de las X, ¿vale? Ahí lo único que cambia es la interpretación que le das, por ejemplo, para las pérdidas u otro valor, ¿vale? U otro parámetro. Pero en general, siempre la potencia real es un valor positivo, ¿vale? Entonces, aquí tienes que entender el concepto que conforme el ángulo empieza a hacerse más grande, la potencia real se empieza a hacer más pequeña y la potencia reactiva comienza a crecer, empieza a tener valores mayores. Pero aquí también entra un tema importante en la potencia reactiva.
Si te fijas, esta está centrada con respecto al eje horizontal, ¿vale? Está centrada con respecto al eje horizontal. Quiere decir que a final de cuentas, ¿vale? Vas a tener semiciclos positivos, semiciclos negativos, semiciclos positivos, semiciclos negativos. No sé si lo sepas, es posible que ya lo sepas, pero y si no lo sabes, aquí se ve clarita la interpretación. ¿Qué es la potencia reactiva? Bueno, la potencia reactiva es la energía que se requiere, ¿vale? Para, o que se deriva, ¿no? Del hecho de que tú tengas una carga que tenga cierto valor de reactancia, en este caso una inductancia, o una reactancia con parte inductiva, ¿vale? Entonces, esto es lo que representa, es la curva en color negro, y por ejemplo, si estamos para la parte inductiva, es la energía que se necesita para tener los campos magnéticos asociados a una inductancia. Entonces eso, o sea, como es una inductancia, si lo recuerdas, pues están asociados campos magnéticos. Y para que tengas ese campo magnético, bueno, pues se necesita energía. Esa energía está asociada a la potencia reactiva. Es eso que está en color negro. Conforme el ángulo, decimos, conforme el ángulo empieza a hacerse más grande, la potencia real se irá haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. La potencia reactiva será cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que en el límite, cuando llega a 90 grados, ¿vale? Cuando el ángulo de desfasamiento sea 90 grados, la potencia real va a ser cero, prácticamente cero, y la potencia reactiva va a estar en el máximo. Ahora, si es una inductancia, para el caso, por ejemplo, de una subestación, estaríamos hablando pues aquí de un reactor, ¿no? De un reactor. Entonces la corriente que circula en un reactor, en un banco de reactores, ya dijimos, en una subestación, acuérdate, en una subestación puede haber nada más 3 tipos de elementos, ya lo hemos mencionado muchas veces, te lo voy a seguir diciendo. Transformadores de potencia, que es una inductancia. Líneas de transmisión, tiene parte real, parte inductiva y a veces puede tener parte capacitiva. O equipo de compensación, que puede ser un reactor o un capacitor. Ahorita, digamos, para este caso, cuando el ángulo sea el máximo, 90 grados, no tendrás componente de resistencia. Será muy pequeño, será muy, muy pequeño y tendrás el máximo de la potencia reactiva. Ahí, por ejemplo, eso estará implicando que tienes, por ejemplo, estarás viendo la corriente en un inductor. Y si calculas la corriente en un inductor o para el caso de una subestación, en un reactor, entonces pues tendrás prácticamente la mayor parte de la corriente será corriente reactiva, la corriente que circula por el reactor. Claro que va a tener una componente pequeña de potencia real porque la propia inductancia que conforma el reactor, pues tiene una parte de resistencia, la resistencia del cable que conforma la inductancia, pero será muy pequeña, ¿vale? No sé si hasta ahí más o menos todos me van siguiendo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. espero que sí, ¿vale? Entonces le voy a ir ahí para adelante, le voy a ir avanzando ahí. Entonces ve viendo cómo el ángulo va incrementando. Acá también, bueno, aquí está, aquí abajo se me olvidó comentarlo, aquí está el triángulo de potencias, y aquí en el triángulo de potencias, si me regreso un poquito, y aquí vas a ir viendo que, por ejemplo, aquí cuando estás empezando no hay potencia reactiva, ya dijimos, nada más. En este caso la potencia real es igual a la potencia aparente. Esta es la potencia aparente aquí en el diagrama de la izquierda, donde están como vectores, digamos, no aparece el vector Q. Pero conforme ya empiezas a tener una parte de inductancia, ya aparece el valor de Q, ¿vale? Y si te fijas, aquí se va viendo cómo el vector de la potencia se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño. Aquí en el senoidal, pues es la verde con verde, la Q,
se va haciendo más grande, está en color negro, es la curva en color negro aquí, y la potencia aparente, bueno, pues esta pues va variando en función de la suma vectorial de P y Q, ¿vale? Hasta que en el límite, pues S y Q pues van a ser iguales y no vas a tener P, ¿vale? Entonces le voy a dar ahí un poquito adelante para que lo vayas viendo. Y va avanzando, avanzando, fíjate cómo está, sigue siendo pequeño y el otro se sigue haciendo grande. Aquí los vectores igual lo mismo, se va haciendo pequeño, se va haciendo grande, hasta que en el límite la potencia aparente va a ser igual a la potencia reactiva. ¿Vale? Ahí estaríamos, digamos, en la presencia de la corriente a lo mejor o sería el comportamiento, por ejemplo, de un reactor, te digo, para el caso de subestaciones, ¿vale? O de un inductor, si estás ahí en el laboratorio y teniendo ahí una carga y esa carga es un inductor pequeño, bueno, pues ese sería el comportamiento, ¿vale? Le voy a dar ahí otro poquito, ahí adelante. Ay, como que no alcancé. Voy a regresar un poquito, a ver si le puedo parar justo donde termina. Bueno, ahí más o menos. Ahí se pasó un poquito. Entonces, en esta parte donde tienes el máximo de la potencia reactiva, casi no tienes potencia real, y el ángulo de desfasamiento es el máximo, serían 90 grados. Serían 90 grados el ángulo phi, ¿vale? Le voy a seguir dejando correr la animación, porque ahora va a regresar. Entonces aquí como que empezó y fue creciendo el valor de la inductancia, fue creciendo, llegó al máximo y luego va disminuyendo, y ahora se va para el otro lado. Ahorita seguimos viendo el comportamiento inductivo de un circuito que tiene una inductancia. Aquí está en el máximo. Entonces lo voy a dejar correr para que veas que ahora se va a empezar a hacer pequeño, o sea, se va a ir regresando, se va a ir haciendo pequeño la potencia reactiva, la potencia real se va a ir haciendo máximo, y ahí es cuando ahora se cambia simplemente el ángulo. Ahora, en lugar de que la corriente traza el voltaje, pues la va a adelantar. Entonces lo que va a cambiar ahora es la orientación de las curvas azules y rojas. Y ahí en ese momento pues ya vas a tener que ahora la impedancia va a tener parte capacitiva, ya no inductiva, sino capacitiva. Y es un comportamiento similar. Lo único que cambia va a ser el ángulo entre el voltaje y la corriente, que aquí está en atraso, en la otra va a estar en adelanto. Entonces le voy a dar un poquito ahí. Bueno, a lo mejor le voy a tomar una captura de pantalla para ponerla ahí en las notas. Bueno, más o menos. Como que no tengo buen control sobre esa onda. Voy a tomar una captura de pantalla para acordarme que esto te lo expliqué y que cuando yo revise tu apunte, bueno, pues hayas escrito, analizado, puesto cosas, ¿vale? Ahorita no estoy anotando nada. El que tiene que estar anotando eres tú. Bueno, le voy a seguir avanzando ahí un poquito. Ahí sigue. Ahora va de regreso. Va aumentando la potencia real, disminuyendo la reactiva. Ya casi llega a donde había empezado. Ahí está, ya regresó. Ya no tienes ninguna componente ni inductiva ni capacitiva. Queda otra vez en color verde totalmente la impedancia, en señal de que tienes un circuito puramente resistivo, voltaje y corriente en fase. Ahora la siguiente parte del video es estudiar el comportamiento, considerando que la impedancia tiene parte capacitiva, ¿vale? Y es muy similar, la única diferencia pues es el ángulo, que aquí se abría para acá, pues aquí el ángulo va a abrir en el sentido opuesto. Entonces le voy a aplicar ahí un poquito para que veas. Aquí si te fijas el ángulo ahora está del otro lado y es muy similar. La potencia en color verde siempre está encima del eje. Aquí tienes otra vez potencia reactiva. Lo único que si lo recuerdas está desfasada 180 grados, porque en la otra empezaba, si lo recuerdas, si no ahorita lo vemos, la senoidal empezaba aquí y
aumentaba y luego iba así. Aquí, bueno, está desfasada, pero el comportamiento es similar. Está centrada con respecto al eje horizontal. Aquí lo que estaría representando la potencia reactiva, que es la curva en color negro, estaría representando los campos eléctricos que se tendrían en un elemento que tiene componente capacitiva. Sería el campo eléctrico del capacitor, ¿vale? Y para el caso de una subestación, el comportamiento sería pues ya asociado a un banco de capacitores, ¿vale? Al banco de capacitores de una subestación. Le voy a dar ahí un poquito, porque bueno, pues ya más o menos creo que ya lo debes estar más o menos entendiendo. Y pasa lo mismo, la potencia conforme aumenta el ángulo entre el voltaje y la corriente, con la diferencia aquí es que la corriente adelanta, está adelantando el voltaje, aparece primero en el tiempo. Entonces, bueno, pues tienes igual potencia reactiva que va aumentando, potencia real que va disminuyendo y va a llegar al límite, en el límite donde igual no tienes prácticamente cero potencia real, la potencia reactiva es máxima y tienes el ángulo máximo de desfasamiento entre voltaje y corriente que son 90 grados, ¿vale? Le voy a dar ahí un poquito más, ya está llegando cerca del límite, avanza, avanza, avanza y bueno, ahí se me pasó. Bueno, voy a regresar otro poquito a ver si lo logro parar en el punto adecuado. Ahí más o menos, regular, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es la condición en la cual prácticamente cero potencia real, máxima potencia reactiva, ahí estaría indicada la potencia de un banco de capacitores, para el caso de una subestación, no en general de una capacitancia, no, donde la mayor parte es reactancia capacitiva, prácticamente cero, potencia real, y te digo, para el caso de una subestación, así se vería el comportamiento para un banco de capacitores. Igual le voy a tomar captura de pantalla esta para ponerla allá en las notas. Fíjate que esta animación la hicimos hace tiempo y había tratado de usarla luego en los cursos, pero me pasaba lo mismo, que no la podía abrir. Y lo bueno fue que apenas hace poquito que ya la hice como video para evitarme eso de que luego no puedo abrirla con el flash. Bueno, pues ahí está. Ya lo que resta pues ya no la voy a dejar que corra, porque ahora pues va a ser lo mismo, se va a regresar, va a ir creciendo la potencia real, la potencia reactiva de estar en el máximo se va a ir haciendo pequeña, pequeña, ¿vale? Y va a llegar más o menos a la condición inicial, ¿vale? Lo voy a dejar ahí correr un poquito. Ahí va aumentando, aumentando, disminuyendo la potencia, casi ahí en el límite. No lo actualiza. Ahí casi, ¿vale? Y llega prácticamente a la condición en la cual, bueno, máxima potencia real y prácticamente cero potencia reactiva, y el ángulo de desfasamiento, me falta un cachito, pero está difícil de controlar aquí. No sé qué le pasó. A ver, lo cierro. Voy a volver a abrir. Ahí está. Ahí lo voy a dejar correr un poquito para que tomes tus notas o lo que sea. Ahí arriba en la parte de arriba está indicado el ángulo que se está presentando de desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Como esto hace muchos años que se hizo, ya no me acuerdo que teníamos ahí indicado.
indicado en la angulación, ¿vale? Le dejan correr otra vez. Entonces aquí también la impedancia cambia de color para dar más o menos la idea de en qué condición estás. A ver si te la logro parar aquí. No, está difícil. Bueno, pues hasta ahí. Entonces no sé si eso más o menos quedó claro para todos. Sí, profesor. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí, Vale. Bueno, pues espero que eso te sea de utilidad para esto de entender un poquito lo de las potencias. Bueno, voy a seguirle. Ayer creo que estábamos viendo unos cálculos. Y eso sería porque estábamos viendo los cálculos. A ver. Aquí está. Voy a jalar nomás lo que habíamos puesto ayer como para retomarlo, ¿vale? Listo. Aquí está. Bien. Entonces ayer estábamos comentando esto. Estábamos diciendo que una subestación está generalmente, hay una subestación asociada a cada central de generación porque tiene que recibir la energía que está generando la planta o la central. Y también habíamos dicho, bueno, pues que cuando estamos hablando de la potencia que genera una central de generación, generalmente hablamos en términos de la potencia real, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya habíamos puesto una cifra. Y también habíamos comentado que para el caso de centrales de generación, generalmente los voltajes o los niveles de tensión en los cuales se generaba esa energía era en media tensión, y ahí explicamos un poquito por qué. Y también habíamos comentado el tema este de que cuando estamos hablando de una potencia, cuando estamos hablando de sistemas de subestaciones, sistemas eléctricos, cuando hablamos de potencias, asumimos que es una potencia trifásica. No es necesario decirlo, se asume. Yo aquí por eso le puse entre paréntesis trifásica. Si no se dice nada, se asume que es trifásica, ¿vale? Y para el caso de los voltajes, habíamos comentado que cuando hacemos referencia a un voltaje, a una tensión, a un nivel de tensión de una subestación, asumimos que ese valor es el voltaje entre fases, y también habíamos comentado que es un valor RMS, un valor eficaz, porque también puedes, como pues el voltaje es una forma de onda senoidal, pues puedes darlo en valor RMS o en valor pico, pero generalmente cuando hablamos de un voltaje es un valor RMS. Claro que ya para temas específicos de subestaciones o algo, también a veces hacemos referencia a valores pico, pero ahorita no es el caso. En su momento revisaremos, estudiaremos o tendremos necesidad de distinguir entre voltaje RMS y voltaje pico, o valor cresta, o valor máximo, o como le quieras llamar. Pero ahorita, en general, hablamos de valores RMS eficaces. Y déjame abrir ayer que estábamos tomando aquí parte de las notas. Te había dicho que iba a usar el Word para poner ecuaciones, ¿vale? Y estábamos explicando que una de las ecuaciones que se usan con mayor frecuencia en sistemas eléctricos, o por lo menos yo en la parte de subestaciones, era esta expresión. La expresión en la cual
calculas la corriente a partir de la potencia y del voltaje. Y ahí fue donde empezamos a explicar, bueno, que esa expresión, que qué potencia es la que tienes que poner aquí. Y ahorita con la explicación que dimos ya te debe de quedar súper claro, espero, que hay tres tipos de potencias, que hay una potencia real, potencia reactiva y potencia aparente. Y aquí ya las estudiamos con mucho detalle. Y que cuando estamos hablando en términos de, para el caso de subestaciones o en general de circuitos eléctricos, cuando estamos hablando de potencia, pues tenemos que poner aquí la potencia aparente. Y en general será la potencia aparente, porque la potencia aparente es la suma, ¿vale? La suma vectorial de la potencia real y la potencia reactiva. No tomé una captura de pantalla de una condición, de cuando anda a la mitad. A ver, deja, lo voy a tomar para que no se me olvide una vez. Aquí ya estoy tomando la captura de pantalla aquí en esta otra, en el otro monitor. Y ahí la voy a poner. Entonces decíamos porque pues la potencia aparente pues es la suma vectorial de la potencia real y la potencia reactiva. Ahora me regreso a la ecuación esta. Entonces S, potencia aparente, aquí incluso le habíamos puesto potencia aparente S. Habíamos puesto sus unidades. Y te había comentado que es muy importante que te aprendas esto, que en principio yo esperaría que ya más o menos lo tuvieras claro, y si no, pues es hora de que lo aprendas bien. Las unidades, las diferencias entre potencia real, potencia reactiva, potencia aparente. Y que bueno, cuando estamos utilizando la expresión esta, la potencia que pones aquí es una potencia trifásica. Yo ahorita pues le puse como subíndice 3F. En general no se suele poner, no se dice que es potencia trifásica, porque ya sabemos que cuando hablamos de potencia, estamos hablando de la potencia de las tres fases. Y ayer que estábamos viendo eso, cuando yo hice el dibujito para explicar lo de los voltajes entre fases y todo, te decía, bueno, pues que si aquí estamos considerando estas impedancias en general, entonces, bueno, pues que cuando estamos hablando de la potencia, es la potencia de las tres fases, ¿vale? Entonces, por eso aquí dice potencia trifásica. Y luego, en la expresión decíamos que para calcular la corriente también tienes que usar el factor de raíz de 3, y decíamos que pues hay una demostración matemática que no vamos a hacer. Si quieres tú después pues la puedes analizar, creo que te había dicho que a lo mejor a veces la dejamos de tarea, ¿no? Para que la tengas clara. Pero no es necesario que haga la demostración, se podría hacer a partir de arrastrar el lápiz y hacerla. Y luego decíamos que aquí el voltaje que debes de poner es el voltaje entre fases. Y ayer que hicimos el dibujito ese, decíamos, bueno, para una conexión en estrella, el voltaje entre fases pues es precisamente entre los extremos de cada una de las fases, ¿no? Aquí de los extremos si estas son impedancias, bueno, pues entre los extremos. Voltaje entre fases y así. Pero aquí, para esta conexión en estrella, pues también puedes tener un voltaje entre fase y neutro, entre fase y el neutro de la estrella, ¿vale? Y si recuerdas, pues la relación que hay entre el voltaje entre fases y voltaje entre neutro, pues es precisamente, se da con raíz de 3. En general, el voltaje entre fases será raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase neutro. Es más grande la tensión entre fases que el voltaje de fase neutro. ¿Qué tantas veces más grande? Pues raíz de 3. ¿Vale? Ya, hasta ahí más o menos. Entonces, decíamos, bueno, y esto lo pintamos porque aquí, ahora que estábamos explicando aquí esto, decíamos, bueno, vamos a hacer un cálculo básico, sencillo, considerando que la potencia de la central es de 100 megawatts. Y vamos a pensar, ahorita vemos qué voltaje de media tensión le podemos poner. Vamos a calcular la corriente, aquí está, la corriente que estaría circulando, ¿vale? Con la cual la central de generación estaría entregando la energía a la subestación. ¿Qué corriente tendríamos? Bueno, pues, para eso estábamos haciendo ese rollo, para calcularla.
Entonces me voy a regresar a eso. Aquí la pregunta es, ¿podríamos calcular ya esta corriente con los datos que tenemos aquí? Vamos a pensar que el voltaje en el cual está operando la central de generación, decíamos puede ser, esos son los 3 valores de tensión estándar en México. Hay otros intermedios, porque puede haber centrales de generación que tengan diseñadas sus turbinas, por ejemplo, para generar a 17 kilovolt o 18.5, no sé, valores intermedios, pero esos digamos son los estándar. ¿Cuál de estos 3 valores de voltaje crees que sea el más adecuado si nosotros tuviéramos la elección si tuviéramos la facilidad de elegirlos? ¿Cuál de los 3 elegirías y por qué? Si tuvieras la libertad de elegir uno de esos 3 voltajes, 13.8, 23 o 34.5 kV, como el nivel de tensión en el cual estaría operando la central y el nivel de tensión en el cual estaría entregando la energía, ¿cuál de los 3 valores, esos estándar, es el que elegirías y por qué? Bueno, aquí en la clase te vas a dar cuenta que a veces te voy a hacer preguntas así, que a lo mejor ustedes tienen que ayudar a pensar. Vas a ver que los cálculos que vamos a hacer aquí en la materia pues son cálculos así medio pedorros, sumas, restas, multiplicaciones. Realmente no hay mucha ciencia, pero sí vamos a tratar de que entiendas conceptos. Eso es en lo que nos fijamos, ¿vale? En que entiendas el concepto. Si entiendes el concepto, pues hacer un pinche cálculo pues lo hace cualquiera, ¿vale? Ya no le picas ahí a la calculadora en el celular y lo haces. Lo importante es entender qué estás haciendo o por qué. Y eso creo que es algo que falta, que en la actualidad, bueno, a lo mejor cuando yo estaba chavo también faltaba mucho. Y cuando uno salía no sabía ni qué pedo, la verdad. Pero ahorita, bueno, pues yo veo que sí es muy necesario, ¿no? Como que tengas un poquito más esa idea de los valores, de los resultados, ¿no? De las magnitudes, también es algo que te voy a tratar de explicar que entiendas un poquito, oye, ese valor está grande, está chico, es lógico, no es lógico, ¿vale? Digo, no vas a salir experto en eso, pero por lo menos que tengas una noción. Y vuelvo otra vez a la pregunta, al planteamiento. Si tuvieras la capacidad de elegir alguno de esos 3 niveles de tensión para que la planta esté operando y que la energía la entregue en ese nivel de tensión, ¿cuál de los 3 niveles de tensión elegirías y por qué? ¿Alguna idea, propuesta, pensamiento? No sé si el de 34.5 porque tiene menos pérdidas. Porque tiene menos pérdidas. ¿Cómo menos pérdidas? ¿Por qué tendría menos pérdidas? A ver si puedes ahondar un poquito. Por la fórmula, Ajá, ¿qué fórmula? la de corriente al cuadrado por resistencia. Corriente al cuadrado por resistencia. Ok, pero aquí hay voltajes. Entonces, o sea, ¿cómo está asociado eso? Digo, no estoy diciendo que está muy mal, ¿no? Nada más que a lo mejor que quede un poco más de claridad. Me paso acá, le voy a poner acá el tema. El compañero dice, insertar ecuación. El compañero dice que las pérdidas, ¿cómo se calculan? Corriente al cuadrado por resistencia. Okay. Y cuadrada R, ¿no? Eso se entiende que todos más o menos, a lo mejor tienes la noción, ¿no? A lo mejor no te acuerdas. Digo, no está mal que no te acuerdes, nada más. Y sí lo debes de tener
O sea, por lo menos para la materia sí es importante que te acuerdes de esto y si no te acuerdas, pues lo repasas, ¿vale? Entonces aquí el compañero dice pérdida y cuadrada, multiplicar la corriente al cuadrado por la resistencia. Pero eso, ¿cómo lo ligamos aquí con los valores de tensión? Es que si, es que la fórmula de la corriente es, creo que potencia entre raíz de 3 por el voltaje, ¿no? Algo así. Aquí está. Ah, esa, ajá, entonces, pues digamos que si entre más voltaje, la corriente es menor. Entre más voltaje, la corriente es más pequeña. O sea, Ajá, como está en el denominador, si el voltaje aumenta y lo demás se mantiene igual, ¿qué pasa con la corriente? pues baja, Disminuye. Ok, y si la digamos que corriente disminuye, las ajá, pérdidas, sí, digamos, automáticamente disminuyen, porque pues ya un valor más pequeño, pues, como es directamente proporcional, entonces se reducirían. Eso podría ser una justificación, o sea, podría ser un razonamiento técnico válido, ¿vale? Esa podría ser una explicación. Eh, pero quizá otro razonamiento también está asociado precisamente a lo de la corriente. Ahorita que hagamos los cálculos de la corriente, vamos a ver que vamos a calcularlo para los tres. ¿Qué pasa si la tensión es 13,8? ¿Qué corriente me da? Si es 23, si es 34,5. Obviamente, pues ya debes de ver que obviamente conforme es más chiquito el voltaje, pues la corriente se va a ir haciendo más grande. Si es más grande la corriente, el voltaje se va a ir haciendo más pequeña la corriente. Y eso también está en términos de cómo puedas manejar esta corriente. La corriente, además de las pérdidas, la corriente que está circulando por aquí, porque a lo mejor puedes tener un valor de corriente grandototot que a lo mejor no puedes manejar con un equipo convencional. Entonces, ¿está asociado a lo de las pérdidas? Sí, pero también está asociado, digamos, a límites de los propios equipos, ¿vale? Entonces, son ambos temas. El tema de, no sé si a lo mejor todavía no lo ves muy claro, pero tú puedes manejar ciertos valores de corriente aquí. Pero si son corrientes muy, muy, muy grandes, bueno, a lo mejor en un momento explicamos qué es grande o qué es pequeño en sistemas eléctricos. Entonces a lo mejor te cuesta trabajo manejar esta corriente porque puedes necesitar equipos de mucha capacidad o equipos especiales. Entonces como que no es muy conveniente, digamos, tener aquí corrientes muy grandes. Primero porque puedes necesitar equipo especial para manejarlas. Y segunda, pues aparte es más peligroso, obviamente. Y tercera, que pues las pérdidas, vas a tener más pérdidas porque tienes valores mayores de corriente. No sé si eso queda claro para todos. Sí, profe. Sí. Vale. Entonces aquí le voy a poner. Ok, está bien. Hasta ahí creo que más o menos claro, ¿no? El tema del voltaje. Pero vuelvo a esto. Aquí tú tienes S. Y aquí no tenemos S. Aquí tenemos P. Y ya con lo que vimos de los vídeos ya resulta claro que no son lo mismo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué harías para obtener S si conoces P? Porque en la fórmula necesitamos S. S ya lo dijimos. Pero tú aquí tienes P. ¿Qué tendrías que hacer? es con la fórmula, ¿no? ¿Cuál fórmula? Potencia entre coseno del factor de potencia. Coseno del factor de potencia. A ver, me voy a poner acá. Esa no la hemos visto, ¿no? Eh, ¿Cómo dices que sería? S es igual a P entre coseno del factor de potencia. Ajá. O aquí podemos decir que tenemos que agregar un nuevo concepto, ¿no? Mencionarlo, que es el factor de potencia, ¿sí?
factor de potencia. O sea, ese razonamiento está bien porque necesitamos tenerlo presente. Introducir este término, factor de potencia. Ay. ¿Alguien se acuerda qué es el factor de potencia? ¿Cómo se puede calcular? ¿Qué es? Es como una relación entre la potencia activa y la aparente, ¿no? Ajá, es una relación entre en la potencia activa y la aparente, entre la potencia real, ¿no? La P y la S, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok, entonces aquí es una relación, es una división. Factor de potencia, para calcularlo debo de dividir. ¿La P o la S? ¿La P arriba o la S arriba? La P arriba y la Ok. S abajo. La P arriba y abajo La S. la S. Sí, así es exactamente. El factor de potencia es una relación. La relación de qué tan grande o tan pequeño es la potencia real con respecto a la potencia aparente. Aquí cobra mucho sentido. Voy a poner otra vez la animación. Cobra mucho sentido esto porque es precisamente lo que estamos ahorita analizando. Está implícito aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en esta condición, la potencia real y la potencia aparente son prácticamente iguales. Quiere decir que si yo hago la división de aquí está la división de P entre S, lo mismo entre lo mismo me va a dar 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Quiere decir que en esta condición el factor de potencia, elegantemente se le llama factor de potencia unitario. Factor de potencia igual a 1, porque la potencia real, P, es igual a la potencia aparente, S. Porque valen lo mismo, tienen la misma magnitud. Y en esa condición no hay potencia reactiva. Ya vimos, no hay potencia reactiva. Todo es pura potencia real con factor de potencia unitario, factor de potencia 1. ¿Vale? Quiere decir que el ángulo, también sería una conclusión, que el ángulo entre el voltaje y la corriente es 0. Sí, más o menos ya le vas ligando a eso, ¿no? Sí, profe. Vale. Le voy a dar ahí un poquito. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando ya el análisis que vimos? Bueno, ya le voy a dar un poquito más. Cuando empiezas a tener tú un ángulo de desfasamiento entre el voltaje y la corriente, ¿vale? Entonces, ahora sí, aquí aparece la potencia P, la cuya la habíamos visto, pero ahora cuando haces este cociente, el cociente de la potencia real entre la potencia aparente, ya no te va a dar 1, te va a ir dando valores menores de 1. Si lo ves claro aquí, ¿no? Si ves que aquí la potencia, el vector verde, está más pequeño que el vector de la potencia aparente, que el rojo. Y cuando hagas ese cociente, la magnitud del verde entre la magnitud del rojo, pues va a dar más pequeño que 1, porque pues ya no son iguales. ¿Sí lo ves más o menos, vale? Y precisamente a eso se le llama el factor de potencia. El factor de potencia. Y alguien, aquí se me ocurre, no sé si alguien también conozca alguna otra expresión a partir de la cual se pueda obtener el factor de potencia, también aquí es igual. ¿Sí te acuerdas? Al coseno de, ¿Al coseno de qué? de phi, ¿no? Bueno, no sé Al cómo se llama ese. coseno del ángulo, del pinche ángulo ese que estamos viendo. ¿Estás de acuerdo? Esa es otra manera de expresarlo. Factor de potencia igual a insertar, de la ecuación es igual al coseno del ángulo. ¿Del ángulo cuál ángulo? Pues el ángulo que hay entre el voltaje y la corriente. Precisamente el que estamos viendo.
¿vale? Este ángulo, si tú le sacas el coseno a este ángulo, ¿vale? Vas a obtener precisamente el factor de potencia, que también está aquí, ¿vale? Si lo haces aquí, si ves el ángulo que hay entre la potencia real y la potencia aparente, el coseno de ese ángulo, ¿vale? Es precisamente el factor de potencia. Y es bueno, todo está interrelacionado. Y esa es otra manera de calcular el factor de potencia. Ahorita, bueno, pues lo sacamos a colación porque estamos viendo la animación y ahí se ve clarito el ángulo, se ve la potencia y todo perfecto, ¿vale? Entonces está ya de esta forma, pues me parece que está todavía más fácil de entender. Y bueno, pues eso es lo que tienes. Le voy a dar otra vez y bueno, pues ahí vas viendo otra vez que el ángulo se va moviendo y bueno, pues empiezas ya la historia que ya contamos, ¿vale? Entonces, este ángulo phi es el ángulo que hay entre desfasamiento entre voltaje y corriente, y que si sacas el coseno de este ángulo, lo que vas a obtener es el factor de potencia, que estamos ahorita estudiando. Bien, me voy a pasar acá a los cálculos otra vez. Y también el factor de potencia, pues también es la relación entre la potencia real y la potencia aparente. Ahora, regresando al cálculo. Si tú tienes que la potencia es de 100 megawatts, ¿cómo podrías calcular la S para que nosotros ya podamos hacer el cálculo de la corriente? ¿Cómo lo podrías hacer? P ya la conoces, 100 megawatts. ¿Cómo podrías calcular S? Igual con la fórmula la misma, nada más la despejamos, bueno, despejamos así. Ajá. ¿Cómo nos quedaría? S es igual a P entre factor de potencia. Ok, sí. Entonces, si nomás pues está dividiendo, pasa multiplicando, y queda multiplicando, pasa dividiendo, entonces quedaría así. Factor de potencia. Hasta ahí está, ya la conocemos, pero el factor de potencia lo conocemos. ¿Conocemos el factor de potencia? Bueno, ahorita no. Ahorita no. Pero podríamos asumirlo, ¿no? O Sí. sea, podremos asumir un factor de potencia, ¿vale? ¿Alguien sabe, le han enseñado, se acuerda o conoce más o menos de qué orden debería de andar ese factor de potencia? Entre 0.8 y 0.9. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero me acuerdo que pues, usábamos esos. Ajá. ¿Alguien más que tenga alguna otra sugerencia, algún otro conocimiento, alguna otra versión? Pues yo recuerdo que punto 8 era para una fábrica, pero yo supongo que una de generación debería tener más, ¿no? 0.9, 0.95 quizá. Sí. Ese razonamiento es totalmente correcto, ¿vale? 0.8, por ejemplo, es un de factor de potencia, un factor de potencia de 0.8 es una referencia, por ejemplo, que se puede utilizar para una fábrica. Y otra vez regresamos a la animación. Está chingona esta pinche animación, ya tenía muchos años que no la veía. Factor de potencia de 0.8, por ejemplo, significa que si yo hago el cociente entre la potencia real y la potencia aparente, esa relación es 0.8, o sea, se parecen, están parecidos porque algo entre otra cosa y me da 0.8, pues está cerca de 1. Eso es válido, por ejemplo, es una referencia que se utiliza para las industrias, o sea, las industrias, aquellas empresas que tienen, por ejemplo, centros de motores, que tienen transformadores y esto, y bueno, pues
como un transformador y como un motor son cargas en su mayor parte inductivas, por eso estamos precisamente aquí, en esta condición. La corriente atrasa el voltaje, un cierto ángulo, pero no mucho. Aquí no tengo el control de esta madre. Pero por ahí deben andar como ahorita, ¿vale? Por ahí deben andar. Porque la mayor parte de la carga es una inductancia, ¿vale? Es inductiva. Lo cual implica también que, por ejemplo, tienes potencia real, la mayor parte de potencia real, pero sí tienes una cierta potencia reactiva, que es la que está en negro. Pero digamos es baja, hasta cierto punto la potencia reactiva es baja. Me voy a regresar un poquito para hacerla incluso, por ejemplo, ahí, un poquitito más. Por ejemplo, ahí. Por ejemplo, por ahí debería de estar más o menos un factor de potencia como de 0.8. La mayor parte de la potencia es potencia real y potencia reactiva poquita, ¿vale? Y este ángulo, aquí está el ángulo phi, y es tal que a la hora de que llego al cociente de la verde entre lo rojo, pues me da más o menos 0.8, y es el límite. ¿Por qué está el límite asociado a eso, por ejemplo, para una industria? ¿Y por qué la ley, no solo en México, sino en todas partes, está estipulado que la industria tiene que mantener ese factor de potencia y no permiten que tenga factores de potencia más pequeños? Pues porque empieza a haber mucha potencia reactiva, es esta, la curva negra. Y esta potencia reactiva es potencia que no es útil, es una potencia que no es útil, pero que se necesita para que esté funcionando lo que tengas ahí, ¿vale? Ahora, no es una potencia útil, pero el sistema, en este caso la CFE, la utility o la empresa que se dedique a generar, tiene que entregarla, y esa potencia reactiva viene viajando prácticamente bueno, puede ser desde las centrales de generación o puede ser desde las subestaciones donde estés ahí entregando la energía. Entonces, a final de cuentas, esta potencia reactiva, la negra, que se requiere, va a estar presente porque se requiere para los campos magnéticos asociados a los elementos inductivos, se requiere, ¿vale? Pero no es algo que le convenga a la empresa suministradora de energía, porque esa tiene que viajar desde donde se esté suministrando la energía hasta donde se está consumiendo. Entonces se traduce en pérdidas, ¿vale? Son pérdidas asociadas a potencia reactiva. Si son muy grandes las pérdidas, significa que está pasando esto. Por ejemplo, ahí tienes factores de potencia que se van haciendo cada vez más pequeños, porque la potencia reactiva se hace más grande, la potencia real se hace pequeña y la potencia reactiva grande, ¿vale? Entonces, esto no le conviene al suministrador de energía, porque pues empieza toda la curva negra la tienen que suministrar desde la subestación donde se esté, por ejemplo, alimentando la carga, alimentando la empresa, la industria o lo que sea, ¿vale? Entonces, no le conviene a la empresa porque son pérdidas, y esto pues no es conveniente. Es un tema económico, ¿vale? Que por eso hay un límite en cuanto al factor de potencia, ¿vale? Que tiene que estar hasta cierto valor máximo, y si no, pues penalizan, multan o lo que sea. O sea, le trasladan las pérdidas al usuario. Y como el usuario pues no quiere pagar eso, digo, ya nos estamos saliendo poquitito, nos estamos saliendo tangencialmente del tema, y bueno, ahí es donde se empieza que tiene que compensar el factor de potencia, y si tienes esta condición, pues lo que tienes que poner ahora es un elemento, ¿no? Que compense esto, el elemento que compense esto, la carga inductiva. ¿Qué elemento es? Un capacitor, tienes que poner un capacitor. Si te acuerdas, en la curva anterior del capacitor, te acuerdas que era negra igual, pero estaba desfasada, si lo recuerdas, ¿no? Que aquí la inductiva empieza en este ciclo, empieza hacia arriba. Pero si recuerdas, en la parte capacitiva empieza para abajo, o sea, es inversa.
O sea, también es potencia reactiva, pero es la negativa de la otra. Entonces, lo que se hace, pues se pone un banco de capacitores. Si tienes muy bajo factor de potencia, pones un banco de capacitores. Ahí se contrarrestan una y otra y se tiene un efecto neto, ¿no? Que al final de cuentas, pues es lo que se busca. Eso, digamos, ya sería como tema de compensación. Y es algo sencillo, realmente, pues además tengo carga inductiva, mucha cosa inductiva, muchos motores. Son inductores, ok. El factor de potencia hacen que se baje el factor de potencia, porque la verde se hace chiquita y la negra se hace grandota. Y entonces tengo factor de potencia pequeño, entonces pues me van a penalizar. No quiero que me penalicen. Pongo una pendejada que compense la curva negra. Otra curva negra, pero que esté desfasada 180 grados. Pues es un capacitor, es el que está acá adelante. Ahí está por aquí. ¿Qué pedo? Ahí está, fíjate. Aquí, bueno, ahí está aquí estamos con la curva, con la parte capacitiva. Y al final, pues una y otra se compensan y nada más tienes ahí una resultante, digamos. Y ya con esa resultante, ya deberías de estar más o menos aquí. Ya tienes una grandota negra que esta, grandota. Pero le vas a poner un capacitor que va a ser también grandote. Se van a compensar y al final de cuentas pues va a quedar una negra, la curva negra, pero más pequeñita. Por ejemplo, quedaría ahí. Ahí está, perfecto. No sé si más o menos a nivel de conceptual me va siguiendo. ¿Sí? Sí, profe. Bien, bueno, pues más o menos ese es el rollo. Y esto decíamos porque, bueno, ahorita todo eso salió porque decíamos, bueno, ¿qué factor de potencia es el que debemos de asumir? Para empresas y industrias, más o menos 0.8. Pero para el caso de subestaciones debe ser un poquito diferente y el compañero que comentó hizo acertadamente el comentario. Dijo, bueno, pues para una empresa, pues debería ser como 0.8, pero para una instalación, por ejemplo, aquí de generación, o para un sistema de transmisión, debería ser diferente, y es un hecho que es distinto. Pero eso lo vamos a comentar en la siguiente clase porque ya estamos en el límite de tiempo. Bueno, no sé si está más o menos claro eso que estamos viendo aquí. Simón, profe. Bien. No sé si ahí más o menos la llevas. Digo, ahorita, un poco de la clase de ayer y de hoy, pues estamos, como repasando temas que en principio ya te deberías de saber, ¿vale? Pero bueno, pues no tengo problema en que lo expliquemos porque ya te digo que durante todo el curso vamos a estar calculando un chingo de veces corriente nominal, que hablando de potencia real, potencia reactiva, potencia aparente, y es súper importante que lo entiendas. Si no, pues no vas a entender mucho de lo que expliquemos después. Bien, no sé si alguien tenga algún comentario, sugerencia, duda. No, profesor. Bueno, hasta ahí vas bien con la clase, ¿no? Si le vas agarrando la onda, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todo bien?